Nadie nace monstruo. Medusa nació en un rincón ventoso de Tesalia, entre campos de trigo y las costas batidas del Egeo. Era hija de un humilde pescador y una tejedora, la menor de 3 hermanas. No era diferente a cualquier otra niña. Reía cuando su madre le contaba historias al borde del fuego y lloraba cuando los dedos se le enredaban torpemente al hilar la lana. Pero tenía algo que la hacía distinta: su belleza. Era una belleza que dolía al mirar. Su cabello, espeso y negro como la noche, caía en ondas que reflejaban el sol. Sus ojos, de un ámbar profundo, parecían ver más allá de las palabras. Incluso los dioses se fijaron en ella, y ese fue su primer castigo. A los 14 años fue llevada al templo de Atenea en Atenas, elegida como sacerdotisa virgen. Era un honor para su aldea, una esperanza para su familia. «Servirás a la diosa de la sabiduría», le decían. «Tu pureza será bendita». Medusa sirvió con devoción. Pasaba los días barriendo los suelos sagrados, preparando ungüentos, cuidando de las ofrendas. Pero también soñaba. Se preguntaba cómo sería el mar más allá de las columnas del templo, si alguna vez conocería el amor, o si su destino era simplemente desaparecer en el mármol de los rituales. Entonces llegó Poseidón. El dios del mar apareció como suelen hacerlo los dioses, sin advertencia. Entró al templo con la fuerza de una tormenta y, sin pedir permiso, la tomó. La arrastró entre columnas y alabastro, quebrando la ley del templo, la promesa de Medusa, la santidad del espacio. Cuando terminó, desapareció, dejando atrás silencio y ceniza. Medusa se arrastró al rincón más oscuro, cubierta de vergüenza, llorando en voz baja para no ser oída. Esperó ayuda, esperó justicia. Atenea no ofreció ninguna. La diosa, implacable en su ira, bajó al templo envuelta en oro y relámpagos. No vio una víctima, vio una traición, un acto impuro, un insulto a su santuario. Y entonces la maldijo. «Has roto tu voto», le dijo. «Has manchado este lugar sagrado con tu cuerpo. Desde ahora ningún hombre volverá a mirarte sin pagar un precio». El cuerpo de Medusa se curvó, se quebró. Sus uñas crecieron como garras. Su piel se volvió fría, verdosa. Las hebras de su cabello se retorcieron, convirtiéndose en serpientes vivas que siseaban al compás de su respiración. Y peor aún, su mirada. Cualquiera que la viera directamente se convertiría en piedra. Así fue como Medusa, la niña de los ojos de ámbar, fue condenada a la soledad. Se exilió en el lejano norte, donde los vientos golpeaban los acantilados y nadie osaba acercarse. Allí vivió años enteros en una cueva húmeda, rodeada de estatuas que antes fueron hombres. No los había llamado, no los había buscado. Vinieron por gloria, por oro, por su cabeza. Ella solo se defendía. Al principio lloraba por cada uno. Luego solo suspiraba. Después dejó de sentir, hasta que llegó Perseo. El muchacho venía con sandalias aladas, un escudo que brillaba como espejo y una espada curvada dada por los dioses. Medusa lo sintió acercarse, sintió el aire cambiar, las serpientes de su cabeza se agitaron. Pero él no la miró. Perseo no vino como héroe, vino como ladrón. Se deslizó por la cueva mientras ella dormía. Usó el reflejo del escudo para evitar su mirada, y en un instante cruel la decapitó. No hubo gritos, solo un suspiro. De su cuello brotó sangre, sí, pero también nacieron milagros. Un caballo alado, Pegaso y un gigante de espada dorada, como si la vida que ella no pudo tener se transformara en otras vidas libres y fuertes. Perseo se llevó su cabeza, la usó como arma, como trofeo. Atenea la colocó en su escudo, el Aegis, como advertencia, como poder prestado. Pero nadie preguntó por la mujer que hubo detrás de la monstruosidad. Nadie preguntó por la joven que fue destruida por la injusticia, por la traición de los dioses, por una maldición que no merecía. Medusa nunca quiso venganza, solo quiso paz, solo quiso vivir. Y si aún habita en algún rincón del mundo, bajo las piedras de antiguas ruinas o entre los ecos del viento, quizás su mirada no convierta en piedra, sino que nos obligue a ver lo que preferimos olvidar, a ver lo que el miedo convierte en monstruo, a ver a la mujer. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, comenta y da un like. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.